Estas diapositivas son, bueno, del profesor Henry Colina, muy buen cirujano en punto fijo. De hecho, ahorita él se ha dedicado más que todo en cirugía bariátrica. Cuando yo estaba en el hospital estaba, pues, pero ya él se jubiló. Muy bueno, era muy académico, se sentaba con uno a, a discutir cosas, los casos. Te enseñaba, te dejaba muy buena enseñanza. Este, Me acuerdo que una vez salí de operar con él como a las 4 de la mañana, no me acuerdo qué era. Y le pregunté por el caso de otro paciente, cómo había salido otro paciente de aquí, de una colecistitis, y se sentó a explicarme esa hora con una hojita que se le había hecho, que se le había hecho en el colédoco y esas cosas, que seguramente cuando dé esa clase lo voy a comentar. Igual me acuerdo que en el parcial, en el examen oral, me tocó con él y bueno, que yo sepa, la mayoría de las preguntas se las respondí, pero nunca se me olvidó una que me hizo y fue ¿cuál es la apendicitis que no se opera? ¿Cuál es la apendicitis que no se opera? Y yo busca que si el plastrón, que si no sé qué, o sea, en mi mente. ¿Cuál es la apendicitis que no se opera? No, plastrón, no, pero es que eso no es apendicitis. Qué broma. Bueno, la respuesta era ninguna. Me dio ninguna. ¿Tú llegaste a ver alguna apendicitis en la emergencia que no se operara? Ok, entonces no, ninguna. Bueno, ya más o menos tienen entonces una idea. Em, bueno, eh, la apendicitis aguda, ¿verdad? Ella afecta, a pesar de que aquí en la lámina tenemos que no tiene predominancia con el sexo, según estuve leyendo, tiene una predominancia como 60-40, pues de 100 pacientes, normalmente 60 pueden ser masculinos en contraste con el femenino. Pero claro, no es tanto. No es tanto como por ejemplo ustedes van a ver las colecistitis. Las colelitiasis son muy frecuentes en las mujeres. Igual, bueno, por ejemplo en traumatología lo que es la el túnel carpiano es algo que afecta más a las mujeres. En las intervenciones quirúrgicas de emergencia, fíjense cómo representa un 30-50%. Y esto es otra cosa importante, ¿verdad? Que afecta más que todo entre la segunda y tercera década de la vida, es decir, entre los 20 y 40 años. Entre los 10 y 30 años. Ahora, esto, esto no quiere decir, ¿verdad? Que si en algún momento una clínica que está presentando el paciente nos apunta, un paciente en los extremos de la vida, un paciente pediátrico o un paciente anciano, eso no quiere decir que no vamos a pensar en la apendicitis. Si nos está dando la clínica, empezamos a pensar. Claro, es algo que no lo vamos a pensar al principio. El paciente cuando entra, ya me imagino que ustedes han ido haciendo ese ejercicio, ¿no? Cuando el paciente entra a tu consulta, tú eh, vas teniendo una idea en la mente, ¿verdad? Cuando el paciente te dice, tengo dolor abdominal. Obviamente, se te vienen un pocotón de cosas a la mente, pero claro, por el sexo y por la edad, tú empiezas a descartar algunas. Y si el paciente tiene 70 años, por ejemplo, vas a descartar apendicitis. Pero si tú en la clínica, ya cuando estás en la clínica, ves que está apuntando a eso, entonces tienes que pensarlo. Tienes que entonces buscarlo, no descartarlo en su totalidad solamente por la edad. A menos que el paciente te diga, no, me operaron de apendicitis. Ah, bueno.
ya tú lo descartas. Aunque se han visto casos. Se han visto casos que el paciente dice que fue operado de apendicitis y no. Le sacaron otra cosa sería. Bueno, recordar, ¿verdad? Por ahí de todas maneras está el video de irrigación del abdomen, de lo que es el tronco celíaco y las mesentéricas. Y bueno, una de las últimas ramas de la mesentérica superior es la arteria apendicular, que es la que va a irrigar el apéndice como tal. Bueno, no mencioné nada como tal de su anatomía al principio, pero es algo que ya me imagino que ustedes lo han ido repasando, que está al final del colon, ¿verdad? Y que está en la confluencia de las tenias que tiene el colon ascendente, ¿verdad? Y que puede tener un tamaño bastante variable. Dicen los libros que entre 5 y 15 centímetros se puede conseguir todo ese tamaño, pues. La inervación es importante que sepan que viene del plexo solar. El plexo solar son ramas de lo que es el nervio vago. Y esto es importante por el inicio del dolor. El inicio del dolor, cuando ustedes estudian la fisiopatología, ¿verdad? Que empieza por un aumento de la presión intraluminal. O sea, la fisiopatología del apendicitis comienza por un aumento de la presión intraluminal. Y este aumento de la presión genera dolor, pero un dolor visceral. Y ese dolor visceral se va a través, a nuestro cerebro, a través del plexo solar. El plexo solar se ramifica a nivel de epigastrio. Y es por eso que el dolor, cuando inicia en epigastrio o periumbilical. Posteriormente se delimita a fosa ilíaca derecha, porque ya a medida que avanza la fisiopatología, las etapas, ¿verdad? Ya se va extendiendo a su serosa y por lo tanto al peritoneo parietal. Y es el peritoneo parietal el que reacciona al dolor localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces, bueno, existen las variantes apendiculares y que estas variantes son importantes primero porque pueden dar una clínica diferente. Puede que al no localizarse aquí en donde es lo más frecuente, ¿verdad? En la fosa ilíaca derecha, entonces al ser intrapélvico, al irse hacia detrás del subhepática, entonces obviamente el dolor no va a ser fosa ilíaca derecha, que es uno de los signos cardinales, pues, de este síndrome, pues. Entonces existen todas esas variantes. ¿Cuál es la etiología? Bueno, si ustedes como siempre buscan en el libro, no va a haber una etiología exacta que todos los libros estén de acuerdo. A pesar de que, por ejemplo, se puede encontrar la hipertrofia del tejido linfoide submucoso, no hay una causa que haga, no se ha descubierto una causa que haga que esto comience o sea, ¿cuál es la causa de que esto, de que haya la hipertrofia, pues, del tejido linfoide? Al haber la hipertrofia del tejido linfoide, eso va a obstruir la luz del apéndice. Entonces, la obstrucción de la luz apendicular es lo que va finalmente a desencadenar toda la fisiopatología, y esta obstrucción de la luz apendicular puede estar causada por esta cosa, que esta es la mayoría de veces, pues. Pueden haber cuerpos extraños, como a veces algún tipo de piedra o de grano que puede obstruir la luz intestinal. Y como ustedes saben, algunos parásitos también pueden encontrarse allí, como el Ascaris lumbricoides.
es uno de los que puede llegar a obstruir la luz intestinal, la luz del apendicular, y entonces producir la apendicitis. Entonces, bueno, en la clínica, ¿verdad? Tenemos el dolor abdominal, que como les decía, es muy característico que comience en epigastrio y luego se delimite al dolor a la fosa ilíaca derecha. Normalmente el paciente te va a referir que le comenzó con una molestia, ¿verdad? Y que el dolor no te lo va a manifestar tampoco en el momento que él acude como un dolor muy fuerte, sino que es un dolor bastante molestoso, que no le permite comer, que normalmente no le da hambre, por eso aquí la anorexia, ¿verdad? Y está acompañado muchas veces de vómitos. Al principio, sobre todo, el intestino reacciona con estreñimiento, pero posteriormente puede darse la diarrea. Cuando comienza en epigastrio es llamado el signo de Robe. Yo me acuerdo, de hecho, con esto, me acuerdo también de ese profesor cuando nos daba la clase, que él decía que la anorexia da en todas partes menos en punto fijo. Él decía que en punto fijo, bueno, porque obviamente trabajaba ahí, ¿no? Pero él decía que los pacientes entraban al quirófano preguntándole, doctor, y después que me opere, ¿cuándo voy a comer? Y él decía, pero es que ya va, yo vengo de Caracas y todos los pacientes eso no les importa a qué hora van a comer. No, los de aquí me dicen, doctor, ¿a qué hora voy a comer después que me opere? Y bueno, o sea que no se veía mucho la anorexia en ellos. Entonces, ¿qué en los signos que vamos a encontrar, verdad? Lo que está es la fiebre también, que nos acompaña para el diagnóstico. Vamos a tener los signos de el punto de McBurney, ¿verdad? El signo del psoas, el signo de Rothschild, que los vamos a ir viendo ahorita. Los tenemos por allí en otras láminas. Y puede haber signos de irritación peritoneal. Estos signos de irritación peritoneal, que después vamos a ver, la siguiente clase que yo voy a dar es peritonitis. Los signos de irritación peritoneal, ellos van a aparecer a medida que vaya avanzando, ¿verdad? La fisiopatología. Ya va, un momentico. Yo no sé por qué yo tenía que... esto es aquí. Sí, la fisiopatología. La debía haber colocado antes de los signos. A medida que vamos avanzando, ¿verdad? A medida que va avanzando la clínica, la fisiopatología, es que se van a ir presentando, que se vaya a ir afectando la serosa, que es el peritoneo visceral, y se afecte el peritoneo parietal. Sobre todo, el peritoneo parietal es el que nos va a dar los signos característicos de una irritación peritoneal. Entonces, como van viendo, ¿verdad? Todo esto, aumento, ¿verdad? Del moco, y esto conlleva el aumento de la presión intraluminal y se obstruye. Al obstruirse, que normalmente debería drenar ese tejido linfoide, recuerden que el tejido del apéndice es un tejido linfático, entonces él debería estar drenando. Pero al obstruirse, entonces me va a conllevar, ¿verdad?, a un edema, a una éstasis bacteriana, y por lo tanto las bacterias van a tender a hacer la úlcera, pero a nivel mucosa, es decir, bastante microscópica. Todo esto, ¿verdad? Todo esto dentro de lo que es la apendicitis catarral, que es la primera fase de la apendicitis. Entonces, después viene la flegmonosa, donde ya se puede ver isquemia, se puede ver isquemia. Normalmente cuando se hace la exéresis, la apendicectomía en este punto, normalmente tiene un aspecto blanco, un aspecto muy poco diferenciado de lo que es el resto del intestino. Sin embargo, ya aquí la vamos a ver mucho más enrojecida, ¿verdad?
y con cierto edema alrededor de ella y con cierto líquido peritoneal. Más adelante, a medida que va avanzando esta diapédesis bacteriana, ¿verdad? Que las bacterias no están siendo detenidas porque más bien hay isquemia, y al haber isquemia no hay defensa. Entonces esto va desencadenando más gangrena y más infartos, ¿verdad? A nivel del apéndice, y que entonces nos va a llevar a una apendicitis gangrenosa. Esta apendicitis gangrenosa, cuando se hace la exéresis, la apendicectomía, se evidencia que hay ciertos puntos de infartos en el tejido del apéndice, ciertos punticos, como punticos de equimosis o negros, que se van a ver y que sobre todo van a estar al contrario del meso. Recuerden que a través del meso del apéndice es que va a llegar la arteria apendicular. Entonces obviamente este borde que está aquí va a estar más alejado de la irrigación. Entonces esa necrosis va a comenzar sobre todo al contrario de la irrigación del apéndice. Posteriormente, por supuesto, ya cuando se sigue avanzando esa necrosis, entonces va a dar como resultado la perforación de la pared intestinal con la eventual se vierte el contenido intraabdominal, el contenido del colon en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal, y por lo tanto me va a producir la peritonitis. Entonces recordar, después de hacer su examen físico y eso, nosotros nos podemos ayudar de paraclínicos. Siempre ustedes le van a decir que el diagnóstico de la apendicitis es clínico netamente. Ustedes van a poder en su rural diagnosticar un apéndice y referirla con base en que es un apéndice. Cuando van a hacer los laboratorios te ayudan más que todo a descartar. Eso siempre ténganlo en mente, muchachos. Y eso les da ejercicio clínico en su mente, de que les ayude a estudiar, a que ustedes traten de acercarse lo más que puedan al diagnóstico sin los laboratorios. Y los laboratorios sean cuando tú tengas una dificultad con el paciente de no tener un diagnóstico claro porque la clínica no te da mucho, ¿verdad? O el interrogatorio no te da mucho, entonces tú te ayudas con el laboratorio. La cuenta blanca normalmente, ¿verdad?, va a subir, puede ser entre 10.000 y 15.000 de leucocitos, obviamente con desviación hacia la izquierda, con los neutrófilos elevados. El uroanálisis se hace sobre todo para descartar cuando el dolor se ve que es como nos da como intrapélvico, ¿verdad? O sobre todo en las mujeres, y entonces en lo femenino, y entonces nosotros hacemos el uroanálisis, hacemos el descarte a ver si es algo urinario o es la apendicitis. Hay los que hacen la rayos X, y entonces el libro, bueno, te dice que se puede haber un poquito ahí a ese nivel un poquito más radiopaco, que se puede haber una escoliosis que es por la contractura muscular, etcétera, pero obviamente no te va a ayudar mucho. El ecosonograma es el que te ayuda un poquito más. Sin embargo, normalmente el libro dice que no vale la pena que tú vayas a retrasar la cirugía por el ecosonograma. Es decir, si tú tienes para hacer el ecosonograma en el hospital, lo haces, pero que lo vas a referir, lo vas a mandar a, no sé, otro hospital aquí en Caracas, por ejemplo, lo va a llevar que vaya a otro hospital para hacerse el eco y vuelva, entonces es peor porque el paciente puede complicarse con una peritonitis. Vamos a ver entonces aquí una serie de signos y síntomas, ¿no?
Uno de los que más nos aprendemos al principio es el punto de McBurney, ¿verdad? McBurney, recordemos, no sé cómo se pronuncia, pero sé que es Charles McBurney. Fue el primero que describió la apendicitis. De hecho, hay una historia, siempre se me olvida la historia, la debí haber repasado hoy para dársela. Hay una historia entre McBurney y otro que fueron los precursores de la apendicitis, de la apendicectomía, que describieron la apendicectomía, pero uno lo hizo primero que otro. De hecho, creo que fue el otro antes que McBurney, que hizo la descripción, pero finalmente el trabajo llegó primero, fue el de McBurney, y por eso quedó todo como que era él. La historia a mí me gusta mucho la historia de la medicina porque te hace que sepas el porqué de muchas cosas que ocurrieron. Si me recuerdan, se los paso, porque eso me lo enseñó eso lo publicó y me lo enseñó una cirujano que le gusta mucho sobre la historia de la medicina, lo tienen en Twitter. Entonces me recuerdan y se los paso. Bueno, creo que yo les pasé algo hoy de ella algo que escribió ella misma. Bueno, lo cierto es que entonces el punto de McBurney, ¿verdad? Como sabemos que se hace en un punto, ¿verdad? Hacemos una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, la dividimos en 3/3 y entonces el punto donde se unen los 2/3 internos con el tercio externo es el punto de McBurney, y de hecho en ese punto es donde se hace la incisión de McBurney para la apendicectomía. Igualmente está el punto de Morris, que es más medial, es decir, en la unión entre los dos medios, ¿verdad? Con el interno, en los 2/3 externos con los 2/3 externos con el interno, hay el punto de Morris, que puede darse en algunas variantes, sobre todo cuando el apéndice está más hacia interno, se puede dar allí. Tenemos el signo de Aarón, que da un dolor en epigastrio o en la región precordial cuando se hace presión en el punto de McBurney. Estas son mis láminas de las clases que yo doy de semiología. Siempre esto significa que estoy evaluando. EB, ¿qué significa? Esto me sirve para apendicitis. Bueno, ya el punto de Morris como tal lo describí aquí anteriormente. El de Lange es un punto también que nos ayuda cuando la apéndice está subhepática. Sin embargo, como saben, también puede dar positivo en un embarazo ectópico, en un quiste hemorrágico. Es un punto que hallamos uniendo las dos espinas ilíacas anterosuperiores, lo dividimos en 3/3 y entonces es donde se unen cada uno de los tercios, pues. En el caso derecho, en la unión de el tercio derecho con el tercio medio, y existe el punto de Lange igual izquierdo, que es entre el tercio izquierdo con el tercio medio. El punto paraumbilical, línea horizontal a nivel del ombligo con línea semilunar de Spiegel. La línea semilunar de Spiegel, ¿se acuerdan que les dije que es una línea, es el borde lateral de los rectos anteriores, el borde lateral de los rectos anteriores? Entonces, la línea pasa más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, trazamos una línea horizontal que atraviese esa línea semilunar de Spiegel, y en ese punto es el que llamamos punto paraumbilical. Estos otros signos, ¿verdad? Que son también muy característicos en la apendicitis, pero siempre el libro te va a decir que va a depender de la ubicación del apéndice. Entonces, dependiendo de la ubicación del apéndice, o sea, por eso es que el diagnóstico del apéndice es muy tiende a confundir por las diferentes posiciones que pueda ella tener. Entonces,
Sobre todo la del obturador y la del psoas va a estar cuando la apéndice está retrocecal. La del psoas es realizando una flexión activa de la cadera. Sin embargo, hoy la leí en uno de los libros que leí, la leí que se coloca al paciente de cúbito lateral izquierdo y se extiende la cadera más bien, y que eso, al extender la cadera, el apéndice se roza más con el psoas, la parte anterior, y eso genera dolor. De verdad yo nunca lo he visto hacer así, pero bueno, lo leí así, bueno, me llamó la atención. Igual, en la del obturador vas a hacer flexión y rotación externa del muslo y vas a hacer rotación externa y eso va a tender a generar dolor. El signo de Rovsing también es un signo que se busca en las apendicectomías muy frecuente, y es en este caso él está haciendo con la mano abierta, pero siempre como lo he visto hacer es con el puño, o sea, con la mano cerrada, y haces que camine tu puño a través de el marco colónico, por lo menos hasta el colon transverso, y eso va a llevar el aire que está contenido en abdominal, va a llevarlo hacia el apéndice y que eso va a generarle dolor. Es decir, al hacer tú este movimiento, si despierta dolor en fosa ilíaca derecha, está positivo. Igualmente, el signo del talón es darle golpes fuertes en el talón y que despierte dolor en fosa ilíaca derecha. Bueno, aquí están mucho más signos, que eso sí se los voy a dejar para que ustedes los lean, ¿verdad? Y los estudien. Hay varios aquí que conseguí, también estaban en las láminas del doctor Barreno. Saben que a veces los profesores nos empiezan a preguntar cosas que están escondidas en los libros. Bueno, aquí están algunas. Los que les comenté son los que más se realizan y los que más se discuten. También lo llegué a ver una vez. Presión continua en el punto de McBurney va a despertar el reflejo cremasteriano en el hombre. Entonces, bueno, los diagnósticos diferenciales. Hay veces que los cirujanos se ponen, dicen, bueno, dame 100 diagnósticos diferenciales de apendicitis. Y bueno, sencillamente, ellos dicen que cualquier dolor abdominal puede ser apendicitis. O sea, cualquier patología que nos da dolor abdominal es diagnóstico diferencial de una apendicitis. Es decir, dolor en fosa ilíaca derecha puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí tienen, pues. Las complicaciones, la peritonitis, que la vamos a ver entonces la semana que viene. Y el otro es el plastrón apendicular, también está el acceso apendicular. El plastrón apendicular, como me imagino que ya lo han leído, han estudiado, sucede en el caso sobre todo en los adultos. En los niños es muy difícil que ocurra porque tienen el epiplón más corto. En el adulto, tanto los intestinos como el epiplón van a buscar encapsular el proceso apendicular. Todo lo que está sucediendo con el apéndice se encapsula para aislarlo y evitar que se perfore y que ocurra una peritonitis. Entonces, el plastrón apendicular normalmente ocurre con una apendicitis que se pasó desapercibida y gracias a Dios no evolucionó a una gangrena y a una peritonitis.
Entonces se quedó allí y eso, y después, posteriormente, cuando el paciente acude, es decir, pasan días, pasan semanas, el paciente después acude por otro dolor y entonces es palpable una tumoración allí en fosa ilíaca derecha. Normalmente, también ya cuando está emplastronado, como dicen los cirujanos, ya allí, o sea, ellos, o sea, teniendo el antecedente de que la apendicitis ocurrió días o semanas atrás, habiendo interrogado al paciente, entonces sí, en esos casos, se prefiere enfriar, entre comillas, enfriar el proceso con antibiótico-terapia, analgésico, antiinflamatorio y estar en expectativa, pues. Operar un apéndice en un proceso agudo, emplastronada, es complicado despegar todo eso sin que vamos a usar los términos que son, hacer la diéresis de todos esos órganos allí. Es difícil hacerlo sin llegarlos a lesionar y entonces hacer un daño mayor. Igual que el acceso, también es posible, está descrito pero muy poco, pero es posible que el apéndice se perfore y el contenido purulento sea encapsulado por el mismo epiplón y los intestinos, pues, y todos los órganos allí. Pero es difícil, pues, es difícil que ocurra, pero sí se ha descrito. Acceso apendicular. Y bueno, ¿qué complicaciones vamos a tener? Las normales de complicaciones postoperatorias, las normales de cualquier cirugía, acompañado también de fuga del muñón apendicular, ¿verdad? Accesos hepáticos piógenos, por ejemplo, un apéndice subhepática que haya acumulado líquido intraperitoneal a nivel subhepático y entonces, bueno, por X causa se pasó por alto lavar ese sitio allí, bueno, se va a tender a encapsular, pues. Y bueno, el tratamiento, ya ustedes saben, como les dije desde el principio, que es obviamente quirúrgico y que pueden hacerse diferentes tipos de incisiones que seguramente, y que quisiera escuchar sus comentarios, seguramente ya han visto varias últimamente, ¿verdad? La incisión de McBurney, que se hace a nivel del punto de McBurney, y la incisión de Rocky Davis, que se hace un poquito más abajo. Cuando es la paroscópica, que es la que más se tiende a usar no estando en el hospital, ¿verdad? Y bueno.